Bueno, seguimos. Para que veamos la importancia que el analizar nuestro estado financiero para cambiar políticas económicas y financieras que pueden mejorar, en definitiva, los beneficios de nuestra empresa, que es el objetivo principal que tenemos. A ver, entonces, por un lado tenemos el análisis patrimonial. ¿Qué es lo que va a hacer el análisis patrimonial? Pues ver cómo está nuestro nivel de endeudamiento. Como vimos en la parte de cómo negociar con los bancos, uno de los informes que hacían era el nivel de endeudamiento que nosotros teníamos, y que ellos calculaban, y que en función de eso decidían si nos podían conceder la operación o no podían concederla. Porque si no cumplen con esos niveles de endeudamiento, ya está el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, las entidades de seguros, y está el Banco Central Europeo, que como le haga una auditoría y no cumpla con esa empresa a la cual se le ha concedido la financiación, no cumpla con sus niveles de endeudamiento, que hay unos niveles que no se pueden superar, pues el director del banco iba a tener un gran problema. Entonces, ¿qué te va a mirar a ti el analista de riesgo? Pues te va a mirar este tipo de ratios a la hora de calcular tu nivel de endeudamiento. Es decir, ¿cuánto ha aportado los socios o cuánto es el capital de la empresa? Es decir, los fondos propios sabemos que son tanto el capital social aportado, cuentas corrientes con socios a largo plazo, no reembolsables, dividido el pasivo total, es decir, toda la financiación que nosotros tengamos. ¿Qué ocurre? Que cuanto mayor sean los fondos propios, nuestro nivel de endeudamiento será más positivo. Este otro nivel de endeudamiento que se utiliza, que son todos los fondos ajenos, es decir, ¿qué parte? Al contrario de este, dividimos el total de financiación, o sea, los fondos ajenos, que serían los pasivos a largo y los pasivos a corto, el total de financiación ajena, dividido el total de pasivos. Ya veremos que todos estos ratios tienen unos límites que no se pueden superar. Por otro lado, sigue dividiendo más todavía ese análisis. Te dice qué porcentaje de fondos a largo plazo tienes tú respecto al total de tu financiación. Y luego los de corto plazo, qué porcentaje de fondos a corto plazo, de financiación a corto plazo, es dividido al total de financiación que tienes. Que todo esto, obviamente, va a depender también de cada sector y de cada actividad. Esto no es una cosa fija, ni los ratios son unos indicadores que estén marcados de forma fija, sino que va a depender de la actividad y de muchas circunstancias. Bueno, esto ya creo que más o menos había quedado claro, ¿no? Que el activo lo que tengo, el pasivo lo que debo y el neto es el valor de la empresa una vez descontadas todas sus deudas. Y nos vamos a centrarnos en lo que es la parte de los activos, la parte de nuestros bienes, derechos e inversiones a corto plazo que la empresa ya ha hecho. Porque como hemos comentado antes, si nuestro fondo de maniobra era muy elevado y estamos dejando un dinero en una cuenta corriente que no nos está dando ninguna rentabilidad, una de las opciones que podríamos hacer es invertir ese dinero pues en el mercado de valores.
Normalmente, ¿cómo? Pues normalmente que sean fácil de convertirlos en líquidos de forma rápida en caso de que la empresa lo necesite. Entonces, la liquidez va a depender de qué tipo de activo estamos hablando. Si es un activo no corriente, pues normalmente la liquidez de ese activo va a ser totalmente incierta. Porque si yo quiero vender un local, pues va a depender de muchas circunstancias, de que el local esté en un lugar estratégico, de que el local sea grande, de que el local sea pequeño, de la situación económica que nos encontremos. En fin, va a ser bastante difícil o es muy complicado convertir el activo no corriente en liquidez. Al contrario del activo corriente, que sí que lo es, ¿no? Porque normalmente es o la tesorería, que ya es líquida por sí misma, o las existencias que se suponen que vamos a vender, que vamos a convertir en liquidez rápidamente. El valor contable de los activos no corrientes. ¿Qué pasa? El valor contable de los activos no corrientes disminuye con la amortización, pero no disminuye desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque la amortización realmente sirve para eso. Es un dinero que la empresa va reteniendo de su actividad para que el valor real de sus bienes no pierda valor, o sea, que la empresa no se descapitalice. Si no, de nada serviría hacer la amortización. En el activo corriente, bueno, esto lo he explicado ya, lo que es disponible, lo que es realizable y lo que son las existencias. O sea, el disponible sería el disponible serían la caja y la tesorería, realizables los clientes, los deudores, y la existencia pues son las mercaderías, productos en curso, productos terminados que tiene la empresa para hacer normalmente su actividad. Por otro lado, tenemos aquí qué decisiones nos pueden ayudar a analizar el activo no corriente y el activo corriente en función de cuál sea el estado de la empresa. Es decir, si la empresa está en beneficio o está en crecimiento, ¿qué le pasa a los activos no corrientes? Pues que crecen los activos, porque si una empresa en crecimiento se supone que los activos están creciendo. Y si el activo corriente está subiendo, eso significa que nuestras ventas también están subiendo. Si una empresa está en estancamiento, pues normalmente el activo se va a mantener y las ventas también. Que la empresa está en pérdida o en estancamiento, pues el activo normalmente va a disminuir y el activo corriente está corriendo el riesgo, o sea, se está arriesgando a no poder afrontar sus pagos a corto plazo. Y si estamos en recesión, pues todo disminuye y todos son problemas. Luego, aquí lo que vamos a analizar son los pasivos. Los pasivos se van a estudiar en función a su exigibilidad de más plazo a menos plazo, y también qué va a pasar con ellos cuando, según la situación que esté en la empresa, si está en beneficios, si está en crecimiento, si está en estancamiento, si está en pérdida o si está en recesión. ¿Qué pasa a los fondos propios cuando los fondos propios son la financiación menos exigible? De ahí que, por ejemplo, en las cooperativas, como el capital social normalmente te obligan a que sea reembolsable, ha cambiado la ley de cooperativas y te dice que el capital social aportado por los socios no son fondos propios porque se supone que son fondos exigibles. ¿Qué hay que hacer para eso? Para el que tenga una cooperativa, pues lo que hay que hacer es, en los estatutos, exponer varias clases de tipos de participaciones en las que las participaciones
sean, una de ellas es aportaciones no reembolsables durante un plazo de tiempo. ¿Para qué? Para que esa exigibilidad no sea tan a corto plazo y la cooperativa flaquee en cualquier momento que uno de los socios o varios de los socios decidan reembolsar ese capital y el gran problema que va a provocar en la actividad de la empresa. La exigibilidad en el pasivo corriente y no corriente, pues nada, muy sencillo. Aquella se divide en operaciones a menos de un año y operaciones a más de un año. En cuanto a las etapas que se pueda encontrar una empresa, pues los fondos propios, si una empresa está en beneficio, pues obviamente sus fondos propios van a subir porque sabemos que los beneficios van a los fondos propios y si hay beneficios, los fondos propios suben. El pasivo corriente y el no corriente crecen normalmente porque su nivel de actividad también es superior. Si nosotros tenemos mayor número de ventas o nuestro tocaje sube, nuestro fondo de maniobra, por ejemplo, tiene que ser superior, con lo cual nuestra cuenta de crédito, si nosotros teníamos una capacidad para vender 1 millón de euros, o por ejemplo, ponémosle a Mercadona, que tiene 600 sucursales, no es lo mismo financiar 600 sucursales que financiar el circulante de 1.200 sucursales. Pues también varía, ¿no? Y así sucesivamente. Aquí vemos las 4 situaciones en las que se puede encontrar una empresa. Cuando no tienen equilibrio en el estado, en el balance. Con lo que hemos visto. En la primera situación es de máxima estabilidad. ¿Por qué? Porque la empresa se ha financiado totalmente con fondos propios. Es decir, que no va a tener problemas de exigibilidad de personas terceras y va a poder estar tranquilo de realizar su actividad porque en ningún momento va a tener problemas de pagarle a un proveedor o a un inversor o todo lo que está dentro de lo que consideramos la financiación de la empresa. Es decir, el pasivo no corriente y el pasivo corriente. Pero esta situación normalmente los economistas no la aconsejan. ¿Por qué? Porque si tú puedes multiplicar tu actividad es rentable y no la incrementas por no financiarte, lo que tienes que hacer es, como tu situación, tu activo corriente es muy elevado y aquí tenemos fondos propios, nosotros tenemos aquí una capacidad de endeudamiento muy elevada para poder hacer nuevas inversiones y hacer que la empresa pueda crecer. Eso en el caso de que queramos seguir creciendo, de que nuestra empresa sea viable, nuestra empresa sea rentabilidad. Si nosotros podemos hacer el doble de inversión que tenemos financiándonos con un préstamo, pues estamos haciendo, no sería el objetivo de un gran empresario. El objetivo de un gran empresario es obtener la máxima rentabilidad y el máximo beneficio posible. Eso sí, da mucha tranquilidad. Aquí riesgo ninguno. Aquí tenemos la situación que más o menos está equilibrada. Es decir, que el activo corriente, los derechos que nosotros tenemos de cobro y nuestro líquido es superior a las deudas que nosotros tenemos a corto. Es decir, no se nos va a producir estrés de tesorería o estrés de liquidez. Es decir, que vamos a poder afrontar los pagos de Hacienda, de la Seguridad Social y de los préstamos a corto plazo sin problemas. Esta sería la situación de equilibrio desde el punto de vista económico, es decir, desde el punto de vista de la rentabilidad,
como empresa y desde el punto de vista financiero. Ahora nos vamos aquí a la suspensión de pago. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Al contrario de aquí, que nuestro pasivo corriente, es decir, nuestras deudas a corto plazo, son mayores que nuestros derechos de cobro a corto plazo. Esta figura la suelo ver yo mucho en muchas empresas. ¿Por qué? Porque en vez de hacer un estudio de la situación que tienen en su empresa, es decir, de cómo han financiado todos sus bienes, pues normalmente tendemos a financiar, por ejemplo, activos no corrientes, muchas veces de forma a corto plazo. Es decir, si nosotros compramos unos muebles o compramos una herramienta y podemos, y es un activo o esos bienes tienen una vida útil, o una instalación que tiene una vida útil de 10 años, ¿por qué financiarla a corto plazo cuando la deberíamos de financiar a largo plazo? ¿Para qué? Para que esto se equilibre, ni más ni menos, porque si no, es que voy a tener problemas de liquidez, voy a provocar una suspensión de pago. Es decir, una suspensión de pago quiere decir que yo tengo financiada toda mi empresa, pero la tengo mal financiada. Tengo activos que tienen una vida útil de 5, 6, 7, 8, 9 o 30 o 40 años y lo estoy financiando con un préstamo a corto plazo. Es decir, sería un disparate, por ejemplo, comprar una casa con un préstamo a 5 años o comprar, por ejemplo, un coche a 20 años. No, la financiación tiene que ir acorde a la vida útil de lo que se compra, para que no se produzca este desequilibrio y nosotros podamos atender sin problemas y sin estrés de liquidez las deudas que nosotros tenemos que hacer frente a corto plazo. En esta situación, la empresa puede ser rentable, tiene fondos propios, puede ser viable, pero se ha financiado totalmente mal. Es decir, esta empresa tiene rentabilidad desde el punto de vista económico, es viable, pero desde el punto de vista financiero no es viable, porque no va a poder pagar sus deudas a corto plazo. ¿Qué va a pasar cuando va a poder pagar sus deudas a corto plazo? Porque va a tener un montón de gastos financieros que va a redundar, lógicamente, en la cuenta de explotación de esa empresa. Luego, por otro lado, tenemos ya la ruina. ¿La ruina qué pasa? Que la empresa ya ni tiene fondos propios. Todo lo tiene financiado con financiación ajena y además la financiación es superior a sus bienes, a los bienes que tiene. Es decir, que si valoraran sus bienes, es por ejemplo cuando tú tienes una casa y la quieres vender, como pasaba cuando la dación de pago en el 2008, que tú tenías un bien que valía 100.000 euros, pero la deuda que tenía era 120.000. Entonces le dabas la casa al banco, pero a ti te estaba quedando una deuda por valor de lo que he puesto aquí como fondos propios, que serían pérdidas. Te seguiría quedando esa deuda. Bueno, esto en bloques donde nos tenemos que... Es una imagen que nos permite reflexionar y sacar nuestras propias conclusiones en importe ya exacto. Es decir, aquí tenemos una empresa que tiene activos no circulantes por importe de 100, tiene activos circulantes por importe de 25.000, en cambio tiene deudas a corto plazo por importe de 35.000. Aquí ya tiene un problema la empresa, ¿vale? En cambio, aquí tenemos que los fondos propios es aproximadamente el 50% de su financiación ajena. Y esto no lo puede devolver.
Entonces, aquí lo que tiene que hacer la empresa es convertir estas deudas y llevarlas aquí, llevarlas a largo plazo, para poder afrontar las deudas, tener liquidez suficiente para afrontar estas deudas. Aquí tenemos otro caso. Aquí esta situación es todavía peor, porque vemos que nuestra liquidez son 10.000, que nuestro pasivo circulante, es decir, las deudas que tenemos a corto son 25.000, o sea que no vamos a llegar ni aunque haga un milagro, que se haga un milagro. Y por otro lado aquí vemos que las deudas a largo plazo son inferiores que las de corto plazo. Pues esto debería ser de forma inversa, tendría que estar totalmente al revés. Entonces, esto es un poquito de lo que estamos hablando, que no hay valores ideales. ¿Por qué? Porque si es una empresa que su proceso de maduración es muy largo, es decir, que necesita un activo circulante o un fondo de maniobra muy grande porque es una industria, en el caso de una industria, normalmente los activos circulantes son muy elevados. Entonces, el nivel de liquidez tiene también que ser mayor que en una empresa que realiza servicios, porque en una empresa que realiza servicios apenas tiene gastos o costes a la hora de realizar su actividad, con lo cual sus niveles de liquidez tienen que ser inferiores. Entonces, todo este estudio que estamos haciendo hay que adecuarlo a la actividad o lo que nosotros también, los objetivos que nosotros nos hayamos planteado a la hora de hacer este estudio, o saber para qué dirección queremos llevar a la empresa. Entonces, el ratio no es un síntoma, es decir, el que yo tenga poca liquidez no quiere decir que esté enfermo. ¿Por qué? Porque si yo soy un profesional, ejerzo una actividad profesional y tengo poca liquidez, para mí no es una enfermedad leve, porque yo no tengo costes, yo no tengo mañana que afrontar grandes costes. Pero si yo soy una industria que necesito invertir mañana 20.000 euros, mi índice de liquidez tiene que ser superior. Con lo cual, si mi liquidez es pequeña o nula, ahí ya sí tengo una enfermedad, ahí ya sí tengo que ir a la UCI, a unidad de cuidado intensivo, e intentar solucionar ese problema de alguna manera. Bueno, aquí lo que nos está diciendo son las fórmulas por las cuales el analista financiero no ve la liquidez de forma absoluta, sino que la ve de forma relativa. ¿Para qué? Para que si un inversor, esto sobre todo de cara al inversor o de cara al que te va a financiar la empresa, y tiene que decidir de invertir su dinero en una empresa o en otra, a ellos no le vale una foto. A ellos lo que le vale son, si yo estoy intentando saber qué rentabilidad me va a dar la inversión que yo voy a hacer en esta empresa, yo necesito un porcentaje de esa empresa para ver si me interesa invertir en ella o no me interesa invertir. Entonces, estos ratios, estas divisiones nos van a permitir poder comparar empresas, incluso diferentes estadios de nuestra propia empresa. Si nosotros hacemos varias simulaciones, tenemos el estado actual de la empresa y queremos decidir si invertir o no invertir, o invertir una cosa o invertir en la otra. Entonces hacemos un estudio con la opción A y vemos qué ratio nos da. Y hacemos otro estudio con la opción B o con la opción C o con la opción D, y en cada uno de los estudios nos van a dar unos ratios diferentes. Entonces, esa información va a ser súper valiosa para decidir
qué situación o qué proyecto vamos a elegir para llevar a cabo. Este ratio es el que utilizan los analistas de riesgo para ver si la empresa tiene capacidad de pago. Como sabemos o como lo explicamos en el seminario de cómo negociar con los bancos y qué es lo que estudiaba el analista de riesgo a la hora de conceder una operación o no concederla, era tanto la capacidad de pago como el nivel de endeudamiento, como la solvencia y como las garantías de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que le va a dar la capacidad? Porque en una nómina está claro, son los ingresos que tiene esa persona mensualmente. Pero en una empresa, ¿cómo calcula ese concepto para poder calcular el nivel de endeudamiento? Utiliza el beneficio más las amortizaciones, porque sabemos que las amortizaciones es una detracción de nuestro beneficio que se supone que deberíamos de guardar en un cajón para que nuestro inmovilizado no se deprecie. O si no lo guardamos en un cajón, ese dinero debería de ir destinado a mantener el valor actual de nuestro activo no corriente y no perdiera, no se descapitalizara la empresa. El ratio, los ratios de solvencia. ¿Qué significan los ratios de solvencia? Pues aquí lo que va a hacer el analista de riesgo va a estudiar las situaciones de suspensión de pago, las situaciones de quiebra, los coeficientes de financiación, y aquí este ratio de cobertura, por ejemplo, que nos dice patrimonio neto más pasivo no corriente. Es decir, las operaciones que tenemos que no son no exigibles, es más difícil de exigirse a corto plazo. Dividido el activo no corriente. ¿Qué nos indica este indicador? Que si es menor que 1, la situación de la empresa, la deuda de la empresa o el nivel de afrontamiento de las deudas de esa empresa está totalmente en riesgo. Para que veáis lo importante que es analizar, tener los dos estados financieros, tanto la cuenta de explotación como el balance, hacer diferentes fórmulas, es decir, dividir diferentes cocientes, el que nosotros dividamos, por ejemplo, el activo, depende de las actividades del sector, si nosotros dividimos el activo corriente entre el no corriente o al revés, todo eso nos va a dar una serie de indicadores que vamos a ver si la estructura económica de la empresa es correcta o no es correcta. Y al revés, en el caso de la parte del pasivo. Si nosotros vamos haciendo combinaciones y haciendo divisiones, vamos viendo si el equilibrio que tiene que tener la empresa financieramente es correcto. Por otro lado, los inversores lo que también van a mirar va a ser las comparaciones que nosotros vamos a hacer con la inversión. Es decir, y para eso hay varios indicadores, porque tenemos en la cuenta de explotación, tenemos beneficio bruto, luego tenemos el beneficio neto, luego tenemos el beneficio antes de intereses y antes de amortizaciones, luego tenemos el beneficio después de impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que tenemos diferentes partidas. ¿Qué pasa con la cuenta de explotación? Que depende de cómo se haya financiado esa empresa, dos empresas que tengan la misma inversión y que tengan la misma actividad y el mismo volumen de negocio, la rentabilidad puede ser diferente. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un volumen de ventas en una empresa, pero no hemos financiado muy mal, con lo cual nuestros gastos financieros son elevados, obviamente
la rentabilidad final va a ser inferior a otra empresa que se ha financiado de forma adecuada. Por otro lado, está el tema de las amortizaciones. Las amortizaciones son muy flexibles, es decir, desde el punto de vista de la contabilidad, te da unos tramos, es decir, no todo el mundo, de eso saben muy bien los expertos fiscales, los expertos, es decir, en general la ingeniería contable y la ingeniería fiscal, que se van a poder aplicar una serie de medidas porque el Plan General de Contabilidad y Hacienda te permite en unos tramos en el que tú te puedes mover, y esto va a hacer que las amortizaciones de una empresa sea diferente a otra empresa con la misma inversión y con la misma actividad. Como la amortización también es un gasto que nosotros retraemos de las ventas, pues la rentabilidad final también va a ser inferior. De ahí la importancia que nosotros tenemos que tener en cuenta la actividad, cómo se ha financiado la empresa, qué amortizaciones ha aplicado cada empresa, qué política ha aplicado la empresa, y de ahí que los bancos necesiten saber hasta la talla de los zapatos y los metros de los locales y la vida profesional de los participantes que están gestionando el negocio. El fondo de maniobra es muy importante. El fondo de maniobra, hemos dicho, es una de las cosas más importantes dentro de nuestra empresa, porque si nosotros no tenemos liquidez, no podemos seguir comprando existencias y no podemos comprar inversiones si no hace falta algo para la actividad, y con lo cual paraliza a la empresa. O nos va a hacer que nos endeudemos de forma equivocada. Con lo cual, el fondo de maniobra es un concepto que los empresarios tienen que tener muy claro y que tienen que calcular para no tener ese tipo de problemas de liquidez. ¿Cómo se calculaba ese fondo de maniobra? Pues tienen que planificar muy bien los ingresos que ellos prevén que van a tener a corto plazo y los cobros, mejor dicho, los cobros, porque sabemos que los ingresos y los gastos son diferentes a los cobros y los pagos. Tú puedes tener un ingreso pero cobrarlo el año que viene, y al igual que un pago, tú puedes tener un gasto hoy y también pagarlo el año que viene. Entonces, lo que afecta en la liquidez de la empresa y en los fondos de... Está terminando ya. El fondo de maniobra es muy importante. Mañana veremos cómo tenemos que calcular la liquidez de nuestra empresa, y ahí lo más importante, o lo que más se va a incidir, o lo que se va a calcular, es el fondo de maniobra que nosotros necesitamos para no tener estrés de liquidez en nuestra empresa y no haga que paralice nuestra actividad. Es aquel que nosotros, el importe que nosotros tenemos que calcular para poder hacer frente a esos pagos a corto plazo. Ahí lo que se va a tener en cuenta va a ser todos los cobros que nosotros vamos a tener y todos los pagos que nosotros tenemos que hacer. Y obviamente los cobros tendrán que ser siempre igual o superiores a los pagos. Y es la diferencia entre esos cobros y esos pagos es lo que se va a llamar fondo de maniobra. Aquí vemos una representación del fondo de maniobra. Todo esto es el activo corriente y este es el pasivo corriente. Pues el colchón que nosotros tenemos para no sufrir liquidez, problemas de liquidez, eso es lo que nosotros llamamos fondo de maniobra. Bueno, ya lo hemos explicado lo que es fondo de maniobra. Bueno, la clave es la puntualidad de los pagos para que no nos suban los costes financieros. Aquí es muy importante a la hora de calcular el coste de maniobra. Dentro del activo no circulante entran el valor de la existencia.
el valor de la existencia, si no las calculamos bien, es un mayor coste para la empresa. ¿Por qué? Si nosotros necesitamos un nivel de existencia que está de color verde para poder cubrir la entrega de nuestros pedidos, este sería, si tenemos por debajo, pues podemos morir de éxito, porque podemos tener más pedidos que existencias, con lo cual daríamos muy mala imagen en la empresa y podemos tener problemas a la hora de las ventas. Pero, ¿y si tenemos un exceso de stock? ¿Qué pasa? Que como hemos visto, esto es un activo circulante y hay que financiarlo. O sea, tiene que financiarse de alguna manera. La financiación sabemos que tiene un coste. Es decir, que hay que tener el stock adecuado. Ni más ni menos. Porque esto nos va a provocar que nuestro fondo de maniobra sea superior y nos provoque un exceso de costes y de baja rentabilidad en la empresa. Bueno, aquí una serie que bueno, que todo es relativo, hay que estudiar cada balance, cada cuenta de explotación de forma individual y también con la mirada de lo que queramos obtener de ese balance y de esa cuenta de explotación. Según lo que estemos buscando o la información que estemos buscando de esa empresa, tendremos que calcular unos ratios u otros. Y también partir de una serie de criterios que nosotros vamos a considerar máximo o mínimo dependiendo de la misión que tenga ese análisis de estado financiero. Bueno, aquí nos estaba hablando de... bueno, sí, nos falta hablar del apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero, que son dos cosas muy importantes a la hora de analizar una empresa. ¿Qué es lo que nos dice el apalancamiento operativo? El apalancamiento operativo nos va a permitir, esa herramienta nos va a permitir, sobre todo cuando iniciamos una actividad, nos va a permitir saber el número de ingresos mínimos que tenemos que tener para cubrir todos los gastos. Es decir, que sería el importe que nosotros tendríamos que conseguir y a partir del cual la próxima venta nosotros ya vamos a empezar a obtener beneficios. Con lo cual, para cualquier proyecto o para cualquier inicio de una empresa es fundamental establecer el apalancamiento operativo o lo que se conoce también como punto muerto. Pero el punto muerto o el apalancamiento también puede ser financiero. Porque ¿qué ocurre? Que si nosotros calculamos el apalancamiento operativo en función a los ingresos menos los gastos, pero no hemos tenido en cuenta las amortizaciones ni los costes ni los gastos que tenemos financieros, ese punto muerto sube. Pues bueno, cuando nosotros tenemos en cuenta tanto los intereses como los gastos financieros, a eso es lo que nosotros le vamos a llamar apalancamiento financiero. Con lo cual, son dos indicadores muy importantes para saber si realizar una actividad o no realizarla. Porque si no vamos a ser capaces de conseguir ese mínimo de ventas, pues hay que decidir no llevar a cabo esa actividad. Bueno, me queda un minuto. Voy a dejar de compartir. Si queréis decirme alguna duda.